Ustedes saben que existen dos grupos de ingeniería legal y aquí quiero hacerles una aclaración. Eh, Hay un programa de ingeniería legal, un programa analítico de la materia, que cuando a mí me invitaron a ser docente de esta materia, eh, yo les dije que sí, que puedo dar la materia, pero que me parece que el programa que está oficialmente ahora es un programa que no se adapta mucho a la realidad de la parte legal que debe conocer el ingeniero civil y por lo tanto propuse hacer un cambio y ese cambio es el que yo voy a dar. El doctor, la otra materia, perdón, el otro grupo de la misma materia lo da el doctor Isacio, ustedes conocen, un docente que está hace muchos años con esta materia. Yo en esta materia recién estoy hace 7 años, 6, 7 años, no sé, no recuerdo cuánto. Pero sí le da una tónica diferente porque aquí lo que venimos no es a ser juristas, a ser, estudiar la jurisprudencia desde el punto de vista de la aplicación de- de- del derecho, sino del conocimiento de las normas que existen para eh, para el desarrollo de la actividad del ingeniero civil eh, en su actividad profesional, que tienen que ver con legislaciones. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a ustedes ahora cuáles son las legislaciones más importantes que tienen que tener en cuenta y las características fundamentales de esas legislaciones para que les sirva como una guía en los procesos de temas legales que tengan que considerar ustedes en el ejercicio de su profesión. Dicho esto, lo que nosotros vamos a hacer durante el semestre es ocuparnos de las normas principales de contrataciones, de obras, consultoría, diseño, que están establecidas como normativa a nivel nacional. Alguna normativa a nivel local y algunas leyes complementarias que tienen que ver con la normativa nacional. Cuando uno es ingeniero y hace el ejercicio de la profesión, está obligado por contrato o por norma, como muchos contratos dicen, el ingeniero está obligado a cumplir todas las normas nacionales o hacerlas cumplir si ustedes el día de mañana son supervisores de obra. En su contrato dirá usted tiene la obligación de hacer cumplir todas las normas nacionales, eh, departamentales y municipales. Y para eso obviamente hay que conocer las normativas nacionales, departamentales y municipales, que son muchas. Entonces nosotros vamos a ver las principales, porque no podemos ver todo, no nos alcanzarían ni 3 semestres para ver toda la parte de legislación que después es importante tenerla, sino que ustedes como ingenieros, como constructores, como supervisores, como fiscalizadores de obra, conozcan de que existen ciertas normas y las principales son las normas que tienen relación con su actividad profesional, como puede ser contratos de construcción y sobre todo con las normas de contrataciones del Estado. El día de mañana ustedes pueden estar trabajando en una gobernación, en un municipio, y justamente estarán en la parte donde hay que conocer muy bien las normas para hacer el seguimiento de las obras, el control, la fiscalización de las obras que licita y contrata la entidad pública en las cuales trabajan. Entonces, esa es la idea de esta materia. Lamentablemente, esta es una materia que está muy, pero muy mal ubicada en el plan de estudio.
está en cuarto semestre. Por eso veo algunos alumnos, por ejemplo, que han hecho isostática recién el semestre pasado, quiere decir que están en cuarto semestre. ¿Y por qué está mal ubicada? Porque todavía no están maduros, ¿no es cierto?, como ingenieros en el conocimiento de toda la ingeniería. Entonces, normalmente esta materia, yo he dado esta materia en la UPSA, he dado esta materia en la Católica, en la Universidad Católica, y en la mayoría de las universidades es una materia que está en más o menos último semestre, normalmente último semestre, o muchas veces la última materia que uno hace. Pero bueno, eso es lo que tenemos y vamos a tener que salvar esas situaciones con algunos temas que en la materia de ingeniería legal deben conocer y que ustedes todavía no han cursado. Entonces vamos a tener que dedicarle algún tiempo a algunos temas que los van a ver en otras materias, pero que tenemos que adelantarnos para obtener los conceptos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de legislación, he hablado de normas, las normas están escritas. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer para el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia? Yo les puedo dar una norma y le digo, esta es la norma para, qué sé yo, para control de cargas en carretera, por ejemplo. Y ustedes tendrán que leerla, aprenderla o sacar el conocimiento que puedan. Sin embargo, atrás de la norma, atrás de la letra muerta del papel, existen muchas interpretaciones a veces, muchas situaciones que son necesarias saber cuál es la realidad y su aplicación, y eso es lo que vamos a hacer. Tengo la suerte de haber participado en temas de normas de contrataciones desde, no sé, hace más de 30 años. Me ha tocado estar en la redacción de las normas de contrataciones de este país, por lo menos desde los años 80 hasta los años 2000, hasta esta última norma que es del año 2009. ¿Por qué? Porque las normativas de la construcción, las normativas de los procesos de contratación, siempre los gobiernos se han acercado a los sectores privados, como ser Cámara de la Construcción, Sociedad de Ingenieros, Cámara de Consultores, Cámara de Industria. Siempre se han hecho las normativas, ¿no es cierto?, en base a un consenso con quienes van a prestar el servicio el día de mañana. Lamentablemente, en la norma que tenemos de contrataciones en este momento, que es del mes de junio del 2009, fue dictada sin ningún tipo de consenso y por lo tanto tiene muchos problemas y tiene muchas condiciones que es necesario actualizarla. Por ello, el haber participado en redacción de normas, en contrataciones, en calificación de propuestas, en hacer documentos para licitar propuestas y muchos otros temas de la parte legal, me permite que no es solamente dar una norma y decir acá está la norma, lean y después me cuentan si han aprendido o no. Yo lo que voy a hacer es transmitirle N experiencias de la aplicación de la norma. N experiencias. Me ha tocado ser perito, me ha tocado ser consultor de apoyo de norma, hacer asesoramiento tanto a empresas públicas como privadas en el tema de la aplicación de las normas. Entonces, hay mucha experiencia que se les transmite a través de las normas. ¿Sí? Entonces, la metodología que vamos a hacer para el proceso de enseñanza-aprendizaje es que yo les voy a ir dando normas
le voy a decir, vamos a ver tal norma y lean desde del artículo tal hasta el artículo tal, y en la siguiente clase lo que hacemos es discutir la norma, lo que hacemos es interpretar la norma. Y yo ponerle muchos casos respecto al tema porque hay partes en la norma que no están escritas, pues no, capaz que haya un párrafo y ese párrafo atrás de él haya un sinnúmero de aspectos que son importantes tener en cuenta. Entonces la experiencia vivida en los temas hace que podamos discutir la norma, que podamos poner ejemplos, que podamos poner experiencia y que ustedes se saquen obviamente las dudas. Ustedes van a leer y muchas de las cosas no las van a entender qué quiere decir. Entonces, para eso estamos, para que yo les explique la aplicación de la norma y ustedes puedan ir entendiendo conceptos, ¿no es cierto?, de la normativa. Por eso vamos a utilizar la metodología de enseñanza-aprendizaje, más aún en esta virtualización de las clases, la metodología de lo que se llama las clases a la inversa. ¿Qué es las clases a la inversa? Es donde el docente deja de ser el gran profesor de la clase magistral, sino al contrario, son los alumnos que van leyendo con anterioridad y el profesor les saca las dudas y el profesor les explica los ejemplos y el profesor les hace una guía. Y obviamente les enseña, en este caso, muchos procedimientos que no están escritos en la norma. Por lo tanto, no crean que decir, bueno, yo total no asisto a clases y el día de mañana leo pues la norma y listo. Ese concepto es muy, muy errado. Esto tiene que ser de mucha participación, de muchas consultas, de construir estos conceptos legales a medida que desarrollamos la materia. Por lo tanto, cada vez que terminemos una clase, yo les voy a decir, a la siguiente clase leen tal cosa, la estudian, la miran y después eh, las discutimos y se les enseña la profundización de los conceptos. Yo no tomo memoria el artículo 27 de la ley SAFCO, dígame qué dice, ¿no es cierto? Eso no es ingeniería. Ingeniería es tener el razonamiento y los conceptos. Que van a necesitar memorizar muchas cosas, obviamente que sí. Y aquí yo les quiero preguntar si ustedes tienen metodologías de aprendizaje de este tipo de materia, que es leer, 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 leer. Yo, capaz la próxima les voy a leer todo el proceso de este el que crea que no le va a prestar atención 2 días antes del examen, 3 días antes del examen, quiere estudiar, se va a encontrar con tal mundo de información que no le va a ser posible, no le va a ser posible. Entonces hay que hacer metodología como lo que se llaman los mundos, los palacios de memoria, ¿no es cierto?, que son procedimientos en los cuales uno lo que está finalmente en las normas, lo que se establecen son procedimientos de algo. De qué cosa, de cuándo, de cómo y de quiénes. Quiénes actúan, cómo actúan, cuáles son sus responsabilidades. Entonces, si nosotros hacemos palacio de memoria, que se llama, es una forma muy interesante de aprender este tipo de materia. Yo he hecho algunas experiencias, sobre todo el semestre pasado, y hubieron 2 alumnos que se tomaron en serio lo que les dije y aplicaron la metodología y les fue muy bien. Uno tiene 95 de nota final y el otro tiene 100% de nota final.
Y le fue muy bien. Incluso uno de ellos hizo un, un videíto, un audio de cómo yo les expliqué lo que son el Palacio de Memoria y cómo él lo aplicó y tal. Y les aseguro que no se va a olvidar más del tema, ¿sí? En cambio, si ustedes pretenden estudiar de memoria, ¿no es cierto?, los cientos de artículos que van a ver en la suma de las normas que vamos a ver, no tiene sentido. Si hay alguien que tiene esa capacidad de memoria, de memorizarse muchos artículos y repetirlos, ¿no es cierto?, tal cual como dice la norma, belleza, digamos. Memoria es muchísima ayuda, pero no crean que es la panacea de decir que yo leo y me lo aprendo de memoria. Ingeniería es razonamiento y la parte legal es razonamiento lógico. Entonces, la aplicación de las normas tiene que ver con razonamiento lógico. Y eso es lo que está acostumbrado el ingeniero, ¿sí? Uno de los problemas de la virtualización, y más aún en esta materia, es el tema de los exámenes. Yo al final, después de mucho estudiar el tema en los que han pasado isostática conmigo el semestre pasado, he desarrollado una metodología virtual para dar isostática muy interesante. Y bueno, aquí veo a Sara Corcos, por ejemplo, que además tomó como filosofía esa la metodología de la enseñanza para aprender y hacer sus prácticos, y tiene una de las notas mejores de isostática, ¿sí? Entonces, el tema de tomar examen en esta materia, al final fue oral. Y me he tomado el trabajo de tomar parcial y tomar final en forma oral, aunque eran 60 o 70 alumnos, ¿sí? Y hemos estado días tomando el examen final. Pero no hay otra, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque obviamente si yo pregunto algo es facilito buscar en el computador mientras está dando examen y contestar y buscar la respuesta. En otras palabras, la cultura del copie en la universidad está demasiado instalada. El que puede copiar, copia, ¿no es cierto? Y la experiencia de esta materia, en la época presencial incluso, es que había demasiado copia y algún momento les voy a explicar. Incluso yo tenía hasta 100, 120 alumnos inscritos y normalmente habían 40 o 50 alumnos que asistían a clase. Entonces, al final, en el parcial o en el examen final, aparecían 100 alumnos. Y a mí no me cuentan el cuento, ¿no es cierto?, que si habían 40 y aparecieron 60, de esos 60 habían estudiado y la mayoría iba a pescar si podía copiar o no podía copiar. Y lo he comprobado. Una vez aplacé a 20 alumnos porque yo estaba seguro que había copiado. Y le dije, el que reclame, lo reclama en la dirección de carrera y ahí le tomamos un examen oral de nuevo. No apareció ni uno, a pesar de que tenía buena nota por las contestaciones que había hecho, y yo lo aplacé, pues yo estaba seguro que había copiado. ¿Sí? 100% seguro estaba. Y de los 20, no, uno solo no se atrevió a ir a defender su nota porque lo había aplazado. Entonces, jóvenes, esta es una materia, todo profesor creo que tiene el derecho de decir, es la más importante. Esta es una materia que sale del concepto de peso 1, peso 2, peso 3,
la parte de cálculo de estructuras o de cálculo de las materias de isostática, resistencia, hiperestática, lo que sea. Sale de un concepto que es una materia de mucha lectura, de mucha comprensión y sobre todo de mucha transmisión de experiencias para entender lo que es la normativa. Entonces los exámenes van a ser oral si es que no consigo alguna otra metodología para en el tema virtual poder hacerlo. Es posible que hasta fin de semestre en una de esas podamos hacer algo de presencial o semipresencial y ver la forma de tomar examen de otra manera. Pero mientras, por ahora, entiendan que el tema de los exámenes van a ser oral. Y en oral lo que hago en esta materia es pregunta 1 tal. No es, el que sabe contesta enseguida, el que duda medio minuto ya no sabe, chao, otra pregunta, y así le hago 7, 8, 10 preguntas, ¿sí? Y así va a ser el examen, ¿sí? Por lo tanto, yo les sugiero que estén presentes, porque van a haber muchos temas de la normativa que les voy a explicar y que son experiencias y que no la van a encontrar escritas en ningún lado. No la van a encontrar escritas en ningún lado, porque son conceptos de interpretación de la norma. Y las normas están escritas no tienen explicación, o interpretaciones o análisis de las interpretaciones, no lo tienen, no está escrito eso. Y eso es lo que yo les voy a transmitir para que ustedes entiendan, para que ustedes aprendan, para que ustedes tengan cuidado el día de mañana cuando apliquen una norma. Ese es el concepto de la materia, ¿sí? En la aplicación práctica de esto hay mucho, si quieren es una especialidad a nivel del ejercicio profesional. Es una especialidad, así como puede ser la especialidad en carreteras, en estructura, la parte de normativa y legislación es una especialidad. Hay pocos ingenieros especialistas en este tema. Yo tengo más de 30 años metido en el tema de legislación, de interpretación, de conocimiento de la norma. He estado en peritaje, he estado en juicio. Hoy mismo estoy en 2 juicios, ¿no es cierto?, que hacen empresas a las entidades públicas y están en juzgado, ¿no es cierto?, haciendo las defensas de algunas cosas. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Conocer la normativa. Entonces, yo permanentemente tengo consultas de empresas constructoras y digo, ¿y qué hago ahora? ¿No es cierto? Bueno, la norma dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. La experiencia dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, es una especialidad, ¿sí? Ustedes dirán, pero eso es de abogado. Sí, es de abogado, pero el tema es que los abogados no entienden la parte técnica, ¿no? Y en un juicio, cuando hay problemas entre una entidad pública y un constructor, el 90% de los problemas son técnicos. Y es muy difícil hacer entender al abogado los temas técnicos. Pero sí es muy fácil hacerle entender al ingeniero los temas legales. Entonces, ingenieros que se dedican a la parte legal, ¿no es cierto?, para entrar incluso en peritaje, en juicio, son pocos, ¿sí? Y eso es, si alguien se anima y quiere empezar a hacer una tesis sobre la normativa de contrataciones, vuelvo a decirles que es una, y no solamente sobre eso, hay otros temas que también lo vamos a ver, aunque lo ven en otra materia que es la normativa municipal, en lo que es el Código de Urbanismo y Obra, lo ven en otras materias. Este semestre lo voy a cortar un poco ese tema, pero yo participo
participo como representante de la Sociedad de Ingenieros en la Comisión Permanente del Código de Urbanismo y Obras, que es toda la normativa urbana. Entonces, ahí también hay muchos temas que legislar, que modificar, que proponer. Entonces, si a alguien se le ocurre que quiere hacer una tesis sobre este tema, es una especialidad interesante. Ok, ¿más preguntas? Ingeniero, la ponderación de la materia, por favor. Eh, Voy a seguir la ponderación 20-40-40, práctico, parcial y final. Como le digo, el tema práctico es el que no hay mucho tiempo para hacerlo, pero lo voy a tomar como la evaluación continua, ¿no es cierto?, que vamos a ir haciendo todos los días, preguntas y respuestas. ¿Okay? A veces da tiempo para hacer dos parciales, a veces da tiempo para hacer un solo parcial y después el final. ¿Sí? Y también va a entrar el, la parte práctica que hagamos también, obviamente, la voy a valorar. Pero yo voy tomando nota todos los días. Tengo frente mío la lista y yo voy anotando sobre la participación de ustedes. Y para mí es muy importante, ¿no es cierto? Yo muchas veces digo, hago preguntas, a ver, ¿entendieron? El 90% de las veces, o el 95% de las veces, nadie dice sí o no, ¿no es cierto? Y cuando no entienden, a veces no se atreven a preguntar. Pregunten lo que quieran. Vuelvo a decirles, pregunten absolutamente lo que quieran, ¿sí? Y de la relación de las otras materias o de los otros conceptos con la parte legal, pregunten lo que quieran. No digo que yo lo sé todo, no lo sé todo, siempre hay mucho que aprender nuevo, pero sí hay mucha experiencia en el tema. Y lo que no sepa, pues también yo lo preguntaré a quien corresponda para darle las respuestas cuando yo no sepa darle la razón. Incluso en el tema de normas de contrataciones, fiscalización de obras, supervisión de obras, yo en esta pandemia he dado 2 veces un curso de supervisión y fiscalización. Fíjense que en la normativa el fiscal y el supervisor vamos a hablar, ¿no es cierto?, 10 minutos, 20 minutos a lo mucho. Y yo he dado un curso de supervisión y fiscalización de 25 horas, ¿no es cierto? Eran 3 fines de semana, de 4 horas por día, sábado y domingo. 20 y pico de horas, solamente con el temita de qué es supervisión, de qué es fiscalización, qué es la parte legal, cómo se actúa, quién actúa, cómo son los contratos, etcétera, 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 etcétera. 25 horas, ¿sí? ¿Cuántas horas tenemos en el semestre? ¿Tengan calculado cuántas horas tenemos en el semestre? ¿Cuántas horas tenemos todos los días? De 1 a 2:30 o 2:15 es la clase. 1 hora y media por clase. Ya, 1 hora y media por clase. Son 3 horas a la semana, ¿sí? 3 horas a la semana. Un semestre tiene más o menos 15, 17 semanas. Pongamos en el máximo 17 semanas por 3 horas son 51 horas, 51 horas. Y solamente un pequeño tema legal, que es supervisión y fiscalización, era un curso de 25 horas, ¿sí? Ese curso lo voy a volver a repetir, en el próximo mes se va a repetir ese curso. Entonces, fíjense la amplitud de lo que es esto. Esto es una amplitud tremenda y no podemos dar todo. Entonces, vamos a dar los conceptos fundamentales de las normativas más importantes, que es la que se van a encontrar al día siguiente, ¿no es cierto?, cuando se reciban, ya sea esté en empresa constructora, esté en una entidad pública, ¿no es cierto?, trabajando. Ok, ¿algunas más consultas? Si no, empezamos
empezamos de lleno con nuestra materia. Ok, yo les mandé ayer algo para que lean en ese concepto de que vamos a seguir. Lo hice a propósito, forzándolo un poco, como para que ustedes entiendan qué es lo que quiero hacer en el dictado de la materia, ¿no es cierto? Por eso, a propósito, les mandé algo para que lean. Esa va a ser la tónica de la materia. Lean esto y después lo discutimos, después lo explicamos o en algunos casos les consultaré a ustedes si entendieron o qué es lo que entendieron o no entendieron. Yo les mandé un documento ayer, ¿no es cierto?, que es la pirámide de Kessler. Para que entendamos el concepto de la normativa, ¿no es cierto? ¿Quiénes legislan, cómo legislan, cuándo legislan, por qué legislan, para quién legislan? Y le pasé ese documento. ¿Algún comentario de alguien que hubiera leído el tema? Lo voy a proyectar en pantalla. Les pasé, no, esto no es. Les pasé este documento, ¿sí?, que se trata de lo que se llama, y que está en todos los países, la pirámide de Kelsen, que es la jerarquía de la normativa, ¿no es cierto? Y esto no es de cualquier país, es de Bolivia, ¿sí? Y ustedes acá en el resumen, ¿no es cierto?, es la teoría de la jerarquía de las normativas, que está en ese concepto teórico de Hans Kelsen, ¿no es cierto?, donde se define qué norma está primera. Y ustedes, como ustedes saben, en Bolivia se ha hecho una nueva constitución política del Estado el año 2009, ¿cierto? Y además hay un concepto de los procesos autonómicos, departamentales, municipales e indígenas. Entonces hay que conocer quién es quién legisla, cómo son las leyes, de dónde vienen las normas, cuándo hay que cumplirlas, cómo hay que cumplirlas. Y para eso hay que entender, ¿no es cierto?, esto que se llama la jerarquía de las normativas. ¿Alguien leyó algo? ¿Alguien? A ver, quiero ver si alguien se tomó el trabajo de leerla y tener dudas sobre el tema. Toditos lo leyeron, entendieron muy bien, o nadie leyó, ¿no es cierto? Entonces, así va a ser todos los días. Yo voy a hacer preguntas, leyeron, no leyeron, preguntas, y yo voy a ir anotando y anotando y anotando respuestas, conceptos, quién estudia, quién no estudia, quién lee, quién no lee, ¿ok? Pero vamos a este caso que lo vamos a ver, en su concepto, porque es importante que lo entendamos. La jerarquía de la normativa, y no lo voy a explicar el documento, porque ustedes lo tendrán para leerlo, pero yo quisiera ir aquí está toda la parte teórica del porqué, digamos, a este concepto, ¿no es cierto? Esta es la pirámide, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Primero, que hay que entender que en el país, ¿no es cierto?, hay poderes del Estado. ¿Quién me dice cuáles son los poderes del Estado? Son 4: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Correcto. Son los 4 poderes del Estado. Son poderes totalmente independientes. Tampoco les voy a contar lo que pasa no en el Estado, sino lo que pasa en el gobierno. ¿No es cierto?, que la independencia de los poderes está
demasiada, pero demasiado maltratada hace muchos años, ¿no es cierto?, con la judicialización de la política o la politización de la justicia. Eso lo ven todos los días ustedes en la televisión, ven todos los días en las noticias el tema de la justicia. No voy a entrar a juicio de valor porque creo que ya ustedes son lo suficientemente maduros como para entender qué es lo que está pasando. Sin embargo, en esta pirámide, ¿no es cierto?, la ley de leyes es la Carta Magna, la Constitución Política del Estado. Debajo de la Constitución Política del Estado están las leyes. Después de las leyes, ¿no es cierto?, están las resoluciones legislativas. Después están los decretos supremos, están las resoluciones supremas y después también están las resoluciones ministeriales. Entonces, por un lado, 4 poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Electoral. El Poder Electoral es un poder que hasta antes de la Constitución Política del Estado última no existía. Existía sí, si quieren, el sistema electoral, pero no como un poder independiente del Estado. Han podido también ver en estas elecciones qué es lo que ha pasado con esa, entre comillas, independencia de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, con el poder electoral. Tampoco voy a entrar a juicio de valor. Pero cuando tenga que dar criterios los voy a dar, ¿sí? Tengo la suerte de no haberme metido nunca en política, ¿sí? Así que puedo hablar con toda libertad de lo que pasa y lo que es la realidad, ¿no es cierto? Y sí, alguna vez voy a hacer juicio de valores personales en respecto, no en apoyo o no a una partidista, sino en lo que es la realidad y obviamente advirtiéndole a ustedes los peligros o no peligros que pueden existir en normativa o las acciones que toman los políticos. Entendido los 4 poderes del Estado, tenemos que entender también que hay tres niveles de gobierno, ¿sí? Gobierno central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, con la gran característica desde hace muy poco tiempo en la historia de este país de las autonomías, de los gobiernos de gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales. Entonces son nueve gobernaciones, ¿no es cierto?, con gobiernos autónomos y 300 y pico municipios como gobiernos autónomos. Una ley nacional y una ley municipal, las dos están al mismo nivel, ¿sí? Y por lo tanto las gobernaciones y los municipios son autónomos y pueden dictar sus propias leyes. En cada uno de estos niveles del Estado existen el concepto de el ejecutivo y el legislativo, que es muy importante entenderlo para después aplicar las normas. Nosotros tenemos a nivel nacional un legislativo que es la Asamblea Plurinacional, antes llamado el Congreso de la República. Hoy no somos república, somos un Estado plurinacional. Entonces hay una Asamblea Plurinacional que está compuesta por una Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores. Las cámaras de senadores es una representación por departamento, iguales por departamento, cambio la representación
la representación en diputados, ¿no es cierto? Lo que se llaman los diputados uninominales y plurinacionales, o sea, unos que salen diputados por la cantidad de votos que tiene el partido y otros que son por sus circunscripciones que se hacen cuando ustedes han ido a votar, ¿no es cierto? Han votado por presidente del Estado plurinacional por un partido, ¿no es cierto?, para presidencia y también para los uninominales. Entonces, está un poder ejecutivo. A nivel nacional, el poder ejecutivo está conformado por el presidente, el vicepresidente y sus ministros. Y el poder legislativo está compuesto por la Cámara de Diputados y Senadores, con representaciones de los partidos políticos proporcionales a la cantidad de votos que ha sacado cada partido. En los gobiernos regionales están la gobernación, que también tienen su ejecutivo y su legislativo. El ejecutivo está compuesto por el gobernador y sus secretarios, por primera vez un vicegobernador. Antes era un secretario general, hoy se llama vicegobernador. Por primera vez en la historia de este país hay subgobernador, como también por primera vez hace 15 años hubo gobernador. Lo que es hoy la gobernación empezó en los años de los 60, ¿no es cierto?, que eran apenas los comités de obras públicas y después se convirtieron en la Corporación de Desarrollo. Después se convirtieron en prefecturas, ¿no es cierto?, y después de prefecturas, después de los estatutos autonómicos y las luchas autonómicas que en general en el país se generaron en Santa Cruz y se dieron a todo el país de tener gobernadores. Entonces, el 2006, por primera vez teníamos un gobernador en los departamentos elegidos por el pueblo. Antes, los prefectos eran elegidos, ¿no es cierto?, opuestos o designados por el presidente de la República. Entonces, por primera vez se elige gobernador, ¿no es cierto?, el año 2006. Y ahora por primera vez hay un vicegobernador, aunque cubre el puesto que era de un secretario general. Entonces ese es el ejecutivo en la gobernación, que es el gobernador, el vicegobernador, y las secretarías o direcciones hoy están cambiando en la gobernación y cómo va a trabajar, ¿no es cierto?, la cantidad de secretarías que hay o direcciones. Están haciendo una readecuación que va a estar hasta mañana, pasado mañana, van a dar a conocer la nueva estructura organizativa. Y el legislativo está la asamblea departamental. La asamblea departamental antes era el consejo departamental, hoy es una asamblea, así como hay una asamblea nacional formada por diputados y senadores. En la gobernación existen los asambleístas, ¿sí? Esos asambleístas son representantes de las provincias y de los pueblos indígenas, que son representados obviamente en cada caso en función de quién ha ganado en la provincia, de los representantes de los partidos políticos que se presentaron a las elecciones. Ustedes también habrán visto en las noticias todo lo que ha sido la posesión o la discusión para el nombramiento de la directiva de la Asamblea Departamental, ¿no es cierto?, con un lío que duró 2 días, ¿no es cierto?, de peleas políticas. Pero esa es la Asamblea. ¿Cuál es su objetivo? Legislar. Y estamos a días de la posesión del gobernador
y ya han presentado, ¿no es cierto?, 6 leyes departamentales. Entonces, lo que hacen los legisladores, los asambleístas, es la misma función de la Asamblea Plurinacional a nivel nacional, o sea, legislar y fiscalizar al Ejecutivo. Entonces, de nuevo, repasando, el Ejecutivo en la gobernación es el gobernador, vicegobernador y su secretario. Y el legislativo es la asamblea departamental. A nivel municipal, con esa independencia y con esa autonomía, también existe un ejecutivo y un legislativo, ¿no es cierto? Se acaba de posesionar en el ejecutivo el alcalde Johnny Fernández, que también están, todavía no han terminado de nombrar a todo su equipo del ejecutivo, que son las secretarías. Comunicaba esta mañana el alcalde Fernández que de 14 secretarías se han quedado solamente con 12. Están haciendo también una reestructuración de cómo manejar el municipio. Y está el legislativo, que es el Consejo Municipal, que también podrán haber visto desde ayer a las 11 de la mañana hasta creo que medianoche o en la tarde, estuvieron discutiendo cómo se conformaba la legislación, la directiva del Consejo Municipal, con unas peleas políticas tremendas por nada más y nada menos que una interpretación de la ley que no está clara. ¿Sí? Para uno está clara, para otro no está clara, o algunos dicen no está clara, ¿no es cierto?, para sacar ventaja. ¿Cuál era la discusión? La discusión es que la presidencia del Consejo Municipal debería estar en manos de los que han tenido mayor cantidad de votos. Y la discusión es mayor cantidad de votos. ¿Dónde? Ustedes cuando han ido a votar para el municipio, ¿no es cierto?, han votado 2 franjas, ¿cierto? La franja del alcalde y la franja de los concejales. Entonces el partido de don Johnny Fernández sacó mayoría, porque en el municipio no hay segunda vuelta, mayoría absoluta, pero a nivel de concejales, el que sacó mayoría no fue el mismo partido, el UCS. Y ahí está la interpretación, ¿no es cierto? ¿Quién era el presidente del consejo? Entonces, ¿es el que sacó mayor cantidad de votos a nivel de elección de alcalde o mayor cantidad de votos a nivel de concejales? Esas 2 interpretaciones ha hecho, ¿no es cierto?, una discusión de más de 12 horas, y no se pusieron de acuerdo. Ha salido electo presidente del Consejo Municipal de la línea del alcalde de la UCS, y los demás, ¿no es cierto?, han dicho que van a hacer una denuncia y un amparo constitucional para que el Tribunal Supremo de Justicia les diga quién tiene razón. Entonces, fíjense que temas tan simples a veces en una norma, una coma, ¿no es cierto?, quiere decir una u otra cosa. Entonces, si seguimos con esto, a nivel nacional, departamental y municipal, se van a dictar leyes. Una ley a nivel nacional la dictan, ¿no es cierto?, los asambleístas. Puede generarse una ley desde el Ejecutivo o puede generarse una ley desde el Legislativo. Y tiene que pasar por las 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y hacer las observaciones que corresponden. Y una vez es aprobada en la Asamblea Plurinacional, o una ley en el Consejo Municipal, o una ley en la Asamblea Departamental, tiene que ser promulgada. ¿Quién la promulga? El Ejecutivo. Entonces el presidente del Estado Plurinacional le llega una ley del Legislativo y la tiene que promulgar, ¿sí? ¿Puede ir en contra el presidente de una ley? Sí puede, la puede vetar, pero y cuando la veta vuelve al legislativo, y cuando vuelve al legislativo, el legislativo se puede rectificar o se puede ratificar.
pero si se ratifica, el presidente de la Asamblea Plurinacional, que es el vicepresidente del Estado Nacional, es el que la puede promulgar. Y cuando entra en vigencia una ley, cuando es publicada y cuando es promulgada y publicada. Mientras no se publica, no corre vigencia la ley. Y después están resoluciones legislativas que es emitida por el Congreso, ¿sí? Están los decretos supremos que los firma el presidente del Estado Plurinacional y todos sus ministros, ¿cierto? Y están las resoluciones supremas, ¿sí? Emitidas por los ministerios. Cada ministerio puede sacar resoluciones ministeriales, ¿sí? Que son atingentes a su ministerio. De la misma manera, en el municipio pues, hay leyes municipales y también hay decretos municipales del alcalde o decretos del gobernador, ¿cierto? Pero siempre hay que prevalecer la ley, la pirámide, ¿no es cierto? Una ley, por más ley que sea, no puede ir en contra de los preceptos de una constitución. Una resolución o un decreto no puede ir por encima de una ley. Y para cambiar una ley no es con un decreto, hay que cambiarlo con otra ley. Y para cambiar un decreto hay que cambiarlo con otro decreto, no lo puede hacer con una resolución ministerial. Entonces esto es importante que entendamos cuál es la pirámide de las decisiones en la parte normativa, porque lo vamos a usar bastante, porque vamos a ver leyes y también vamos a ver decretos y también vamos a ver resoluciones, ¿sí? ¿Cuál es? A nivel internacional también hay legislación, ¿no es cierto? Eso es fundamental, lo que quería mostrarle, pero yo les pido que lo lean como cultura general ya. Este documento les va a dar una amplitud de conocimiento, ¿sí? De lo que es la pirámide de decisiones y de legislación en este país. ¿Alguna pregunta al respecto? Ingeniero, una pregunta. ¿El alcalde, para que pueda hacer algo, depende de los concejales sí o sí? No. A ver, hay cosas que la tiene que aprobar el Consejo. Otras cosas no la tiene que aprobar el Consejo. Por ejemplo, si vemos el tema macro, la planificación de la ciudad, ¿no es cierto?, es función del Ejecutivo. Pero cuando uno planifica, es el macro. Después vienen los programas y después vienen los proyectos. Entonces, por ejemplo, un tema de planificación urbana. O sea, vamos a planificar esta ciudad en un concepto de metropolitano con la metrópoli. La metrópoli se llama a los municipios formados por el municipio de Santa Cruz, de Cotoca, Juarnes, Porongo, La Guardia, el Tornecel, la metrópoli. Entonces puede haber una planificación macro. Vamos a planificar, ¿no es cierto?, las vías de comunicación con otros municipios de esta manera. Eso es planificación global y se hace planificación a mediano, corto y largo plazo. No sé si ustedes lo han escuchado, al alcalde ha hablado mucho de eso. Hoy repitió bastante de eso. Hoy eran los 64 años de la creación de la Sociedad de Ingenieros, y hubo un acto ahí, estuvo el alcalde y dijo, vamos a planificar la ciudad de esta manera. Vamos a planificar la ciudad pensando de aquí a 20, 30, 50 años. Eso es planificación. Pero para planificar, una vez se planifica, se hacen
programas y proyectos. Después hay que caer en el proyecto. Si la planificación dice, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer, por ejemplo, tenemos que hacer 6 puentes de conexiones con Porongo, ¿no es cierto?, a través del río Piraí. Ese es un concepto de planificación. Pero después, bueno, hay que construir los puentes. Entonces, ¿cómo se los construye? ¿Cuándo se los construye? Etcétera. Esos son los proyectos. Entonces, cada año, tanto a nivel central como a nivel municipal, como a nivel departamental, los proyectos se transforman, ¿no es cierto?, y tienen que ser inscritos en lo que se llama el POA, ¿sí?, el Programa Operativo Anual. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer en el año? Y eso se aprueba, lo que se va a hacer en el POA, lo que va a ser la gobernación el próximo año, el municipio, el próximo año, tiene que planificarlo ahora o tiene que programarlo ahora. Ya debería estar planificado. Aunque muchos temas de planificación, el nuevo alcalde, el nuevo gobernador, tienen otra visión que los anteriores y tienen todo el derecho de cambiar, ¿no es cierto?, la planificación, obviamente dentro de un marco del plan de desarrollo municipales, que tiene que estar en marco del plan de desarrollo nacional, que tiene que estar en marco de un plan departamental de desarrollo. Entonces, pero ¿qué es lo que se va a ejecutar el próximo año, tanto en proyectos como en infraestructura? Se lo tiene que definir máximo hasta septiembre, hasta agosto, septiembre. En agosto y septiembre hay que aprobar, ¿no es cierto?, el POA del próximo año, el Plan Operativo Anual del próximo año. Y ese POA tiene que, el presupuesto del próximo año, tiene que aprobarse a nivel nacional. Todos los POA, todos los presupuestos de cada institución pública tienen que tienen que ser aprobados, ¿no es cierto?, a nivel nacional, donde en el Viceministerio de Inversión Pública, ¿no es cierto?, y Financiamiento Externo, el BIFE, que se llama Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, porque la suma de los presupuestos de cada una de las entidades públicas hace el presupuesto general del Estado. Entonces, una vez se aprueba, se presenta a fin de año, ¿cierto?, se lo elabora agosto, septiembre, octubre, se presenta a nivel nacional y se aprueba el presupuesto de la gobernación, por ejemplo, o del municipio en este año, ¿qué es lo que se va a hacer el próximo año? Entonces, cuando empieza el próximo año, se empiezan a ejecutar obras o proyectos, ¿no es cierto?, que están establecidos en el POA. Yo no puedo hacer nada que no está en el POA. Obviamente, no debo hacer nada que no está en el POA, porque lo otro es incumplir la ley, ¿no es cierto? Ustedes, evidentemente, ustedes son jóvenes que lo único que han vivido ha sido un gobierno prácticamente del 2006, ¿no es cierto? Han vivido ya consciente un gobierno del señor Evo Morales, ¿sí? Y donde Evo Morales llegaba a cualquier lugar, sí, háganle una cancha, y había que hacerle una cancha. Y eso significaba, ¿no es cierto?, romper planificaciones, por ejemplo. Entonces, una gobernación, un municipio no puede decir cualquier momento, yo voy a hacer, mañana les voy a hacer un hospital aquí en Porongo. No puede, tiene que estar en su POA, y así el municipio también. Entonces, lo que hace es el Ejecutivo prepara el presupuesto del próximo año, prepara el presupuesto, se apruebe ese presupuesto y al siguiente año tiene que cumplirlo aquello, ¿sí? Tiene que cumplirlo. Y por lo tanto, y a su pregunta, el Consejo Municipal debe aprobar ese POA, ¿sí? ¿Quién lo prepara? El Ejecutivo. ¿Quién lo aprueba? El Legislativo. Aprueba el POA. Una vez aprobado el POA, internamente lo mandarán, ¿no es cierto?, a la aprobación a nivel nacional. Y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cuál es la situación de hoy? ¿No es cierto que hay visiones diferentes en la gobernación y el municipio respecto
a los proyectos, ¿no es cierto? Ustedes lo han escuchado a don Johnny Fernández decir, ese BRT no sirve, lo vamos a deshacer. Eso es sin campaña. Hoy no lo escuchan decir eso. Vamos a ver qué se puede mejorar, ¿no es cierto? Pero tiene que seguir con una planificación. Lamentablemente, decisiones políticas a veces hacen, ¿no es cierto?, que se hagan diferentes las cosas de lo planificado. Pero lo que existe es una reprogramación presupuestaria, creo que en el mejor de los casos 2 veces al año. Entonces, ¿en qué está trabajando hoy día el municipio? Está trabajando en readecuar su presupuesto en función de la nueva visión de gobernación que existe. Si ustedes han escuchado los discursos del alcalde y del gobernador de lo que van a hacer, hay políticas conceptualmente muy diferentes a las que había en el gobierno anterior, pero bastante diferentes en algunos casos. Son la visión que han planteado en su discurso el gobernador y el alcalde son diferentes, ¿no es cierto? Es otra visión. El alcalde está planteando una visión del Santa Cruz 2050, digamos. Esta mañana, en la reunión que se tuvo en la Sociedad de Ingenieros, hizo una explicación de algunos planes, pero es una visión totalmente diferente, ¿sí? Igual el gobernador. Entonces, pero a su pregunta, ¿puede hacer todo lo que hace el alcalde, lo tiene que aprobar el consejo? No, no todo. Más bien, lo que se apruebe en el consejo, que es el presupuesto, eso es lo que tiene que cumplir el ejecutivo. Ya después vienen lo que se llaman la programación, así, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo lo licita? ¿Cuándo se licitan las obras? Pero tiene que cumplirse lo que se proyectó en el presupuesto. No puede meter otra cosa. Si hace y desvía recursos para otra cosa, está haciendo una malversación de fondos. Por lo tanto, ¿en qué está la gobernación? ¿En qué está la gobernación y el municipio haciendo, plantear reprogramaciones presupuestarias para un poco cumplir con los planes y proyectos que han planteado en la campaña? ¿Sí? Entonces, pero el Ejecutivo es libre, ¿no es cierto?, de poner la gente, de hacer la secretaría que crea conveniente, de hacer lo que se llama, ¿no es cierto?, y lo tienen que hacer por ley, tienen que sacar una ley de cómo va a funcionar, cuántas secretarías, cuántas direcciones, ¿no es cierto?, cómo se va a funcionar. Eso es una de las primeras leyes que tienen que sacar tanto gobernación como municipio. Y a partir de ahí, el Ejecutivo ejecuta las políticas, ejecuta lo que se planifica, ejecuta lo que se programa en el presupuesto anual, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, yo escuchaba a un concejal que decía que no es posible, que antes venían los proyectos a aprobarse al Consejo, las obras a aprobarse al Consejo y hoy no vienen. Y está bien que no vayan, ¿no es cierto? Pues ya están aprobadas en el presupuesto, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué van a ir al Consejo Municipal de nuevo a aprobar que se haga tal obra? Eso ya está en el presupuesto, ¿sí? Entonces hay que entender la lógica de los procesos. Y eso, mucho de eso vamos a ver en las normas, ¿sí? ¿Quién aprueba? ¿Cuándo aprueba? ¿Quién convoca? ¿Quién contrata? ¿Cómo se contrata? En las obras, en las consultorías, en los estudios, que es lo que nos concierne a nosotros los ingenieros. Y eso es lo que queremos enseñarles en esta materia, que ustedes conozcan los procedimientos de contrataciones, supervisiones, fiscalizaciones, obras, estudios, proyectos, desde el punto de vista del quehacer de la ingeniería civil. ¿Más consultas? Sí, ingeniero, una consulta en el tema del presupuesto. ¿Es público que, por ejemplo, pues, cómo se puede saber el porcentaje que destinan para la construcción? Es público,
totalmente público. Lo que pasa es que se dice que es público, pero muchas veces no lo hacen público. Yo le doy un ejemplo muy cerquita, ¿no es cierto? Cuando estaba en campaña el actual rector de nuestra universidad, y para ir algo muy cerca, se comprometió ante el pueblo cruceño en el Comité Pro Santa Cruz a que el presupuesto sea totalmente transparente y que iba a estar colgado en la web, ¿no es cierto? Tanto el presupuesto como la ejecución presupuestaria. Y nunca lo puso. Hace un par de años, personalmente, yo le reclamé al rector, le digo, oye, rector, usted se comprometió a esto. Sí está, me dijo. Y no está, pues, ¿no es cierto? Entonces, hoy, en un discurso en la mañana, en una conferencia en la mañana, a primera hora del alcalde, dice, yo lo que voy a utilizar es la tecnología y va a ser todo transparente. ¿No es cierto? No es posible que para hacer tal trámite yo tenga que peregrinar en la alcaldía, ¿no es cierto? 3, 4 días, 10 días, ¿no es cierto? Todo va a estar en la web, ¿no es cierto? Y él dice, vamos a poner en la web el presupuesto. ¿Por qué? Porque es público y yo debo saber, tengo que saber, tengo el derecho de conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que se va a hacer. Y obviamente los presupuestos son públicos desde el presupuesto nacional, ¿no es cierto?, el presupuesto del Estado plurinacional, el presupuesto de las gobernaciones municipales, son documentos públicos, ¿sí? Pero además, las instituciones públicas tienen la obligación de hacer lo que se llama el PAC, el programa anual de contratación. Una cosa es el qué se va a hacer y otra cosa es el cuándo se va a hacer. Entonces, el POA es el programa operativo anual, es el presupuesto anual. En cambio, el PAC es el programa anual de... Cuando hablamos de programa, hablamos de tiempos, ¿sí? De programación en tiempo, cuándo se va a hacer. Y eso también es público y que debe estar, debe estar puesto al público en lo que se llama una mesa de parte o en una vitrina, ¿no es cierto? O en unos escaparates. En todas las instituciones públicas debe estar ese documento público. El PAC debe ser público. Yo tengo que llegar a cualquier institución y decirle ahí a la entrada de información, quiero saber dónde está el PAC. No es decir, mire, en aquel cartelón está el PAC y debe estar el PAC que me dice cuándo se van a hacer las contrataciones y qué contrataciones se van a hacer. ¿Más consultas? Sí, ingeniero, disculpe, en el documento que usted envió habla de dos principios, que es el principio de jerarquía, que dice que hay normas fundamentales y normas de segundo orden, y el principio de competencia, que dice que todas las normas son iguales. A interpretación personal, aquí veo que estos principios un poco se contradicen. Eso quería que me explique, por favor. A ver, de nuevo la consulta. Que en el documento que usted envió habla de dos principios, el principio de jerarquía y el principio de competencia. Y el principio de jerarquía dice que hay una gradación, que hay normas fundamentales y normas de segundo orden. Y el principio de competencia dice que todas las normas son iguales. Y ahí yo veo que un poco se contradicen ambos principios. A ver, lo que pasa es que evidentemente hay jerarquías, ¿sí? Hay jerarquías. La ley de impuestos nacionales es una ley nacional. Y yo no puedo hacer una ley departamental, ¿no es cierto? Aunque tengan leyes de la misma, del mismo rango, o sea, una es ley y la otra es ley, pero yo no puedo hacer una ley departamental que vaya en contra de la ley nacional. Entonces hay jerarquías que establecen, ¿no es cierto?, algunas leyes a nivel nacional y que tienen que ser cumplidas por todo el mundo y por los municipios, por más autónomos que sean, ¿no es cierto? Yo no puedo contradecir una ley nacional. Entonces, eso en tema de competencia. Entonces, la gobernación tiene la competencia de los hospitales para hacer, ¿qué cosa? Para hacer la infraestructura. El municipio tiene la competencia
de la educación de hacer la infraestructura. Pero ¿quién tiene que poner los médicos? El gobierno central, esa es su competencia. ¿Quién tiene que poner los maestros? El gobierno central, esa es su competencia. Entonces, esa es la diferencia entre competencias y jerarquía. Una ley municipal tiene un valor tan igual que una ley nacional. Pero en cuanto a competencia, hay competencias que son del gobierno nacional en las cuales yo no puedo con una ley departamental o con una ley municipal contradecirla. Yo no puedo, capaz que el gobierno departamental pueda crear algún otro impuesto. ¿Lo puede hacer? Claro que sí que lo puede hacer. Pero lo que no puede decir, bueno, acá en Santa Cruz el impuesto del IVA va a ser del 10% y no del 13%. No, ¿por qué? Porque esa es competencia del gobierno nacional, ¿no es cierto? Y no porque una ley tenga la misma jerarquía, ley es ley en los dos lados, pero una ley no puede ir en contra de las competencias que tiene otro nivel del Estado. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Más consultas? Ingeniero, en la parte donde explica la diferencia entre la interpretación jurídica general y la interpretación constitucional, hay una parte donde, en la parte de la interpretación constitucional menciona sobre una constitución material y una constitución formal. No entendí a qué se refieren estos dos términos. En realidad hay una constitución política del Estado, que es la ley de leyes. Y muchas veces en las leyes, ¿no es cierto?, pueden dar diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque no está clara. ¿Sí? Yo le comentaba recién, ¿no es cierto?, del reglamento para nombrar al presidente del Consejo Municipal, y no está claro. ¿Por qué no lo pusieron claro? O lo dejaron así a interpretación a propósito, porque el día de mañana quería interpretarlo de diferentes maneras. Entonces, una cosa es lo formal, ¿no es cierto? Y cuando entramos a interpretación, son interpretaciones. ¿Y quién decide una interpretación? Entonces, si una entidad, ¿no es cierto?, o el mismo Asamblea Plurinacional saca una ley, ¿no es cierto?, que contradice conceptos constitucionales, ¿no es cierto?, formales, puede ser declarada, puede ser acusada, digámoslo así, de inconstitucional. Un ejemplo muy claro es la ley de emergencia departamental. Ustedes saben que hace 2 meses están los médicos en paros, ¿no es cierto?, y reparos, y vuelvan a hacer paro por el tema de esa ley. Y se ha acusado de inconstitucional esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley dice, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que los derechos de los médicos, por estar en el sector salud, no pueden hacer huelga, no pueden hacer paro. Sin embargo, la Constitución Política del Estado dice que es un derecho de todo mundo, ¿no es cierto?, hacer reclamar y hacer huelga. Está constitucionalizado. Entonces, los médicos han declarado y han hecho interpuesto, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad. ¿Quién define o no define si eso es constitucional o no constitucional? El que define es el Tribunal Supremo Constitucional. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no es cierto?, el famoso 21F. 21F, ¿no es cierto?, dijo no a la reelección. Y después sale el tema de que es un derecho humano, ¿no es cierto?, reelegirse las veces que quiera. Y por lo tanto se plantea de inconstitucionalidad, pero el Tribunal
el Tribunal Constitucional dice, sí, es un derecho humano, y punto, y adelante, ¿no es cierto? Y sabemos lo que pasó y sabemos lo que causó aquí. Entonces, una cosa es lo que está escrito a letra muerta, otra cosa son las interpretaciones, y otra cosa, ¿no es cierto?, es lo que después se llega a conseguir. Por ejemplo, ¿no es cierto?, una sentencia constitucional, por ejemplo. Hay una ley que dice, o en la Constitución política dice A, y alguien interpreta que no es A, sino es B, y por lo tanto el Tribunal Constitucional hace una interpretación de la ley y dice, no, es B. Y eso es como si fuera, por eso dice, una sentencia constitucional. Y eso sirve de ahí para adelante. Entonces, cuando vuelve otra vez ese tema a ponerse, dice, no, momentito. La Constitución dice esto, pero acá ha habido una sentencia constitucional. Y esta sentencia constitucional dice que es B. Y por lo tanto, a partir de ahora, ¿no es cierto?, es B. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia constitucional del Tribunal Supremo Constitucional. El tema pasa, ¿no es cierto?, si la decisión de ese Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, realmente funciona bien y analiza las cosas desde el punto de vista netamente constitucional y no político, como ya hemos visto en el pasado, ¿no es cierto?, donde hasta el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional se lo ha acusado de ser parcial políticamente. ¿Se entiende? Ingeniero, partiendo de lo que acaba de comentar, entonces, ¿estas sentencias constitucionales serían permanentes? O sea, ¿estarían haciendo cambios en la Constitución? Una sentencia constitucional, sí. Por eso si ustedes, yo les aconsejo que en vez de ver televisión, Calle 7, vean noticiosos, jóvenes, lean periódicos. Si ustedes han seguido de cerca lo que ha sido la posesión de la directiva del Consejo Municipal, un grupo dice, no, le corresponde al que tuvo la mayoría del alcalde. Y así lo han hecho. Entonces, y los otros han planteado, oiga, un momentito, acá hay una sentencia constitucional de tal año que lo que dice usted no es correcto. Y por lo tanto, ¿qué van a hacer los que, entre comillas, los que perdieron la directiva del Consejo, ¿no es cierto? Que dicen que el que debería ser presidente del Consejo Municipal es el partido político que tuvo más votos en la votación de concejales, que es lo lógico. Pero además hay una sentencia constitucional. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a declarar de inconstitucional la forma de haber aprobado, ¿no es cierto?, y elegido el presidente del Consejo. Lo van a llevar a una sentencia constitucional. Es decir, aquí hay una sentencia constitucional y lo van a llevar, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional para que defina. Y una vez defina el Tribunal Supremo Constitucional, a partir de ahí, las sentencias constitucionales valen para adelante. Gracias, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. Una consultita. Jennifer Orias le habla. Quería consultarle acerca de, desde su punto de vista, entonces podríamos decir que la pirámide de Kelsen o jerarquía normativa no aplica a la Constitución Política del Estado porque esta fue aprobada en el 2009, si no me equivoco, que está en la información que nos pasó, donde nos explicó que no se consensó con la Cámara de la Construcción y con el CIP, ¿no? Entonces, como no está en consenso con estas entes, ¿no?, esa normativa, según su perspectiva de usted, no aplicaría
a la actual constitución esta normativa? A ver, son dos cosas diferentes y lo que yo dije no es exactamente eso y se lo explico en yo dije que a nivel nacional hay una normativa de contrataciones públicas del Estado. O sea, todas las entidades públicas del Estado tienen que contratar bajo una norma y esa norma es lo que se llama hoy día el Decreto Supremo 181, que es del mes de junio del 2009. Esa es, fíjense, la categoría, nosotros hemos hablado Constitución Política del Estado, leyes y decretos. Entonces, la normativa de las contrataciones del Estado está bajo un decreto supremo que tiene un paraguas, llamémoslo así, que es una ley, que es la ley SAFCO, que es la próxima ley que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, si no se hizo en consenso, con estos sectores, yo dije que no se hizo en consenso la norma de contrataciones, no la Constitución Política del Estado. El gobierno está en todo su derecho de sacar una ley. Si el día de mañana el gobierno se le ocurre sacar una ley de contrataciones, que es lo que el sector privado está pidiendo hace años, una ley, no un decreto supremo, ¿sí? Está en todo su derecho de hacerlo. El tema de cómo hacerlo, pues, ¿no es cierto? Sí, está en todo su, puede sacar mañana una ley, ¿no es cierto? El Ejecutivo, ¿no es cierto? El presidente puede mandar al Congreso o al Estado, a la Asamblea Plurinacional, puede mandar un proyecto de ley y se aprueba. Está en todo su derecho. Lo que yo le comentaba es que la normativa de contrataciones, yo he tenido oportunidad de participar en la redacción de todas las normas de contrataciones del año 1985 hasta el 2009. Porque el año 85 yo era gerente de la Cámara de la Construcción y participaba en todos esos procesos porque el gobierno construía normativas de contratación en consenso con los sectores, igual que los médicos, ¿no es cierto? Le han sacado una ley de emergencia y los médicos dicen, oye, pero charle con nosotros, pues nosotros somos los afectados. Al final de cuentas, el Estado y los gobiernos tienen que sacar leyes para los bolivianos y por lo tanto los diferentes sectores deben conocer y aportar con experiencia y aportar en consenso. Pero el gobierno está con todo el derecho a sacar una ley. Entonces sucede que si las leyes no se hacen en consenso mínimamente, sucede lo que ha pasado con los médicos, ¿no es cierto? Hace 2 meses que están en huelga y dicen no vamos a aceptar esa ley de emergencia porque nos está vulnerando derechos y por esto. Lo puede hacer el gobierno. El gobierno puede sacar un decreto supremo, ¿no es cierto? Y decir, la nueva norma de contrataciones es así, lo puede hacer, ¿no es cierto? Está en todo su derecho. Pero si no hay consenso, ¿no es cierto? Los problemas son después a veces serios. Entonces, cuando hay un tema de 2/3 en la Asamblea Plurinacional, como era el caso del gobierno de Evo Morales, salían las leyes y no hay quien le diga que no, ¿no? Le dicen que no, pero tenían 2/3 de mayoría absoluta para hacer, ¿no es cierto?, lo que ellos quisieran. Y lo pueden hacer, ¿no es cierto? Y bueno, y así hemos tenido muchos problemas. Entonces, en todos los niveles, en los gobiernos municipales, también puede sacar una ley. Hoy, por ejemplo, en este acto que se hizo en la Sociedad de Ingenieros, tanto el alcalde como el vicegobernador que fue en reemplazo del gobernador, han dicho, oye, señores ingenieros, nosotros vamos a coordinar en todo el tema técnico con ustedes, los vamos a llamar a la Sociedad de Ingenieros, ¿no es cierto?, para que nos ayuden a visualizar el tema de la planificación. Después ya en las charlas informales después del acto protocolar, yo le decía al alcalde, usted está hablando de planificación y usted sabe, alcalde, que en la dirección de planificación de la alcaldía nunca había ingeniero. Y es verdad,
No hay ingenieros en la dirección de planificación. Por favor, el puro arquitecto. No digo eso, que esas cosas van a cambiar. ¿No es cierto? Nosotros vamos a hacer planificación con todos los sectores profesionales, ingenieros, arquitectos, economistas, financistas. Eso es hacer planificación. Y no solamente hacer planificación urbana a nivel de arquitectura. Entonces, pero son leyes que se tienen que dictar, ¿no es cierto?, de metodologías, procedimientos y muchas cosas. Y la gobernación está en la misma, ¿no es cierto? Queremos hacer un desarrollo y una planificación a 20, 30, 40 años. Pero eso necesita leyes. ¿Sí? Y las leyes, ¿no es cierto?, se van. ¿Dónde? En el Consejo Departamental y en la Asamblea Departamental. Legislativo y ejecutivo, ¿no es cierto? La Constitución Política del Estado es Constitución Política del Estado. Aunque hubiera seguido hecho, ¿no es cierto?, como se hizo. Ustedes saben que hasta causó muerte, ¿no es cierto?, la aprobación de la Constitución Política del Estado, que en la Calancha, y con muertos, ¿no es cierto?, y no se hizo en la Asamblea, en el edificio del Congreso de ese momento, sino se hizo en un cuartel. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de las presiones políticas en su momento y que causaron muertos, ¿no es cierto?, la redacción de esta Constitución Política del Estado. Pero hay que respetarla, ahí está. Y es la ley de leyes. Yo no puedo hacer algo que vaya en contra de la Constitución. Y si hay algo que va en contra de la Constitución, puedo, quien sea, hasta una persona natural, ¿no es cierto? O sea, cualquier persona puede hacer un reclamo de constitucional si cree que sus derechos están avasallados por una ley. ¿Sí? ¿Y eso dónde va? Al Tribunal Constitucional. Y una vez el Tribunal Constitucional hace una sentencia constitucional, ¿no es cierto?, es para siempre. Esos son antecedentes para interpretación de las leyes. ¿Alguna pregunta más? Gracias, ingeniero. Ok, ya nos hemos pasado nuestro tiempo, pero a ver, próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con una de las leyes que tiene que ver muchísimo con las responsabilidades que van a tener ustedes como funcionarios públicos, si lo son en su momento, pero como empresarios, ¿no es cierto?, en su relación con el Estado. Y es la ley SAFCO, S-A-F-C-O, ley SAFCO, la ley 1178. Esa es una ley del año 90, bajo el cual vamos a ver que está el paraguas de todo lo que es la normativa de contrataciones del Estado. Y cuando hablamos del Estado, hablamos del Estado nacional, del Estado departamental y del Estado municipal. Los tres niveles de Estado. Todas las entidades del Estado tienen que cumplir lo que dice la ley SAFCO. Y todos los funcionarios públicos y los empresarios privados que hagan relación con la función pública, ¿no es cierto?, estarán sometidos a las responsabilidades que establecen la ley SAFCO. Entonces, fíjense la importancia que tiene esa ley. Entonces, vamos a analizarla. Entonces, yo le pido, la buscan la ley, la bajan la ley SAFCO, y la discutimos en la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero. Sí, ingeniero. A ver, adelante, Ana. A ver, Dávalos, ¿qué dicen? Está bien, ingeniero. La próxima clase lo vemos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, no hay más. Sí, adelante. Perdón, ingeniero. Esta ley SAFCO, bueno, ya sé que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero esto solamente se da cuando se maneja bienes del Estado, ¿no? Los recursos del Estado, ¿no? Sí, pero la responsabilidad no solamente es a los funcionarios públicos. Si usted es una empresa constructora y
si ha habido cosas raras en una construcción, obviamente a través de Contraloría, ¿no es cierto?, le van a hacer auditoría y el funcionario público tendrá que responder y usted como privado también tendrá que responder. Y habrán, y quiero que vean ahí lo que son las responsabilidades civiles, penales o administrativas. Y le puede caer a un privado por más que no sea empleado público. Pero, ¿por qué? Porque el privado está haciendo daños al Estado, ¿no es cierto? Ya sea en daños económicos o daños administrativos, está haciendo daño y por lo tanto podrá ser sancionado, ¿no es cierto?, por las leyes en ese concepto de responsabilidad de la ley SAFCO. Muchos creen que la ley SAFCO es solamente para los funcionarios públicos, no es así. Y eso es lo que quiero que veamos. ¿Okay? Entonces, léanla la ley SAFCO, apúntense las dudas que tengan y vamos a sacar todas las dudas y vamos a explicar algunos conceptos importantes que no están escritos ahí, pero sí yo se los voy a explicar. ¿Ok? Muy bien, si no hay nada más, será hasta la próxima clase el día viernes. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. ingeniero. Hasta luego.